Quiero continuar nuestra serie en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. El capítulo 14 de Marcos es el versículo o el libro en Marcos, el capítulo más extenso que nosotros tenemos es el capítulo 14 con 62 versículos y hemos durado un buen rato en estos versículos. Y en esta mañana, en un mundo donde nosotros vivimos, donde se caracteriza por la falta de promesa, por la falta de lealtad que tiene el mundo en que nosotros nos rodea. Un día decimos una cosa y otro día hacemos otra cosa. Prometemos algo pero no cumplimos. Así que vivimos en este mundo donde las palabras se convierten en algo tan frágil y nos cuesta confiar en las personas. Los padres les cuesta confiar en los hijos confiar en los padres, el jefe confiar en los empleados, el esposo y la esposa, en la falta de confianza que hay, en la falta de lealtad. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, que en todo esto, ¿qué significa realmente nosotros ser leales a Cristo, leales a Jesús? En la Biblia nosotros vemos cómo se expresa la fidelidad de Dios y cómo se expresa la infidelidad del ser humano. Si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo Dios expresa su fidelidad hacia el pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel expresa su infidelidad hacia Dios. Y nos encontramos en esa batalla en la cual nosotros hoy en día estamos aquí y podemos todos hacernos la pregunta: ¿qué tan leales nosotros somos a Jesucristo? Y no estoy hablando de que no somos leales cuando pensamos en un pecado muy grande, sino en nuestro diario vivir. Cuando prometo hacer algo para Dios o para otro y no cumplo. Cuando yo callo en lugar de hablar acerca de Dios a otro por avergonzarme de Jesús. Cuando vivo más para mí mismo que para Dios. Cuando digo quiero ser más fiel a la iglesia, quiero ser más fiel al servicio a Dios, pero cuando viene la dificultad o cuando viene un momento, todo cambia. Y quiero que veamos en esa mañana cuando la lealtad se pone a prueba, cuando la lealtad que nosotros decimos tener a Dios se pone a prueba en nuestra vida y nosotros tenemos que escoger entre Dios o los hombres, entre Dios o yo mismo. Así como los discípulos en estos pasajes que vamos a ver hoy, fallaron a Dios en cuanto a su andar diario con Él, en cuanto a su lealtad hacia Dios, también nuestra vida será puesta a prueba en muchas circunstancias en las que nosotros vivimos. En Marcos capítulo 14, versículo 26, comienza la narración que dejamos la semana pasada. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Después de ellos haber celebrado la Santa Cena, la Cena del Señor, ellos cantaron juntos los discípulos y salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, el versículo 27, busquen su Biblia y síganme en esta lectura. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto os digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negará 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. El versículo 27 comienza diciendo que Jesús le dice: mire, ustedes todos se van a escandalizar, me van a abandonar, me van a traicionar. Esa misma noche le dice: Pedro, tú vas a hacerlo, y antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Pedro dice: no
No, eso no va a suceder. Si tuviera yo que morir contigo, si yo tuviera que ser crucificado contigo, ser muerto contigo, no hay forma de que yo te vaya a negar, no hay forma de que yo te vaya a traicionar. La traición, la deslealtad es lo que nosotros vemos caracterizado en las últimas horas de Jesús. Las últimas horas que Jesús estaba a punto de ir a la cruz, va a ver cómo las personas están traicionándole y están huyendo de él y dándole la espalda. De hecho, el versículo, adelantándonos un poco en Marcos capítulo 14, el versículo 51 y 52, resalta algo muy curioso e interesante. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, le quitaron la sábana, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hasta este punto nosotros vemos cómo se está describiendo en Marcos las personas que están abandonando a Jesús, y la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿quién es esa persona? Bueno, no tenemos que dedicar mucho tiempo. La probabilidad más cercana que nosotros tenemos es que este personaje haya sido el mismo Marcos, quien había seguido a Jesús, mirando a Jesús, y él mismo viendo lo que está pasando, dice que quizás era tarde en la noche, él está mirando lo que está pasando, está cubierto con una sábana, le quitan la sábana y él sale corriendo desnudo porque no quiere estar en esta situación, no quiere ser expuesto con Jesús. Y nosotros, al reflexionar lo que están haciendo los discípulos, los seguidores de Jesús, nosotros no somos muy diferentes a lo que está pasando aquí. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos amar a Dios, amar a Jesús sobre todas las cosas, amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. La pregunta es: ¿qué tanto nosotros amamos a Jesús? ¿Amamos a Jesús hasta el punto de exponer nuestra propia vida? ¿Estamos dispuestos nosotros a que nuestro amor por Jesús ponga en tela de juicio el amor que tenemos por otros? ¿Estamos dispuestos a poner a Jesús por encima de todas las cosas, por encima de nuestro trabajo, por encima de nuestra familia, por encima de lo que sea, con tal de nosotros demostrar nuestra lealtad hacia Dios? Por eso es muy fácil, hay una gran diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Hay un momento en que quizás te sientes animado, emocionado con algo que escucha y dices: estoy dispuesto a amar a Jesús, a seguir a Jesús, a darlo todo por Jesús. Pero hay una gran diferencia cuando viene la circunstancia, cuando está puesto a prueba, ¿qué hacemos nosotros? Y eso es lo que vemos en este pasaje. Hay tres cosas que yo quiero describir en este pasaje muy rápidamente, y quiero que me siga. ¿Cuáles son las razones que dieron a estos hombres, a estos seguidores de Jesús, que pusieron en tela de juicio su lealtad hacia Dios? Mire, en esta noche oscura, en este tiempo difícil en que Jesús iba a ser tomado para ser crucificado, hay tres cosas que nosotros vemos que ellos hicieron. Número uno, ellos tuvieron miedo al hombre, o miedo a los hombres. El versículo 40, voy a estar yendo de arriba hacia abajo, voy a ir mirando estos versículos en diferentes órdenes, pero el versículo 43 dice: luego, hablando él aún, Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El versículo 44 en su Biblia, ustedes pueden verlo, dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro. Y él le besó. El versículo 46 dice: entonces ellos le echaron mano y le prendieron, lo apresaron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada,
hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Este es Pedro, quien le corta la oreja al sobrino del sacerdote llamado Marco. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Miren la situación en que ellos estaban. Viene un grupo de soldados romanos para tomar a Jesús en medio de la noche. Judas viene para entregarle. Todos estos hombres armados y ellos inmediatamente se llenan de temor por lo que está pasando. La primera reacción de Pedro, alarmante, es que él saca un cuchillo, le corta la oreja a uno de los siervos del sobrino del sacerdote y incrementa más el peligro. Dice que en ese momento Jesús le curó a esta persona, pero los discípulos están llenos de pánico, llenos de miedo, llenos de temor, hasta el punto en el versículo 50 dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero este es el mismo grupo de personas, principalmente Pedro, que dice: mira, aunque yo tenga que morir contigo, yo no te voy a abandonar. Unos minutos después nosotros vemos cómo está reaccionando esta persona, huyendo y dándole la espalda a Jesús. Pero no llevemos esto muy lejos. Y quizá nosotros podríamos decir: yo nunca, si hubiese yo estado allí, dale la espalda a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cómo se atreven los discípulos a hacer esto? No somos muy diferentes nosotros, porque quizás no tenemos a Jesús al frente de nosotros, pero sí también tenemos miedo a los hombres. Y muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer es porque tenemos miedo a cómo otras personas nos vayan a ver o vayan a reaccionar con nosotros. Cuando nosotros deberíamos hablar de Jesús y tenemos miedo por lo que otros vayan a decir, o nos avergonzamos en público de nuestra fe, o nos cuesta a nosotros sentarnos en un restaurante y decir: vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, pero ¿qué van a pensar los demás que están alrededor de mí? Nos preocupamos tanto por lo que otros piensen, que muchas veces nosotros le damos la espalda a Jesús, tal y como hizo Pedro y los discípulos. Pero es interesante que este mismo Pedro, en la cual en esta etapa de su vida estaba temeroso de Dios, fue alguien que más adelante creció, maduró y tuvo la misma circunstancia de negar a Dios o defender a Dios públicamente. En Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro es cuestionado, cuando le están cuestionando acerca de su creencia en Cristo, en Jesús, en Dios, y él dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, no se quedó estancado. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que a medida que nosotros crezcamos y entendamos la importancia de nuestro llamado, de nuestro compromiso con Dios, podamos nosotros también crecer y no avergonzarnos de realmente decir lo que nosotros somos ante nuestra familia, ante nuestros amigos, ante cualquier otra persona. Si alguien se avergüenza de Cristo, entonces deberíamos nosotros mismos evaluar nuestra fe, nuestra creencia y de realmente a quién nosotros hemos confiado. Miedo a los hombres. ¿Qué es lo que te da miedo a ti de confesar, de la confianza que tú has puesto en Cristo Jesús? No tan solamente estos tenían miedo a los hombres, pero también tenían un amor arraigado por la vida presente. Amor por la vida presente que ellos querían conservar y preservar en estos momentos. El versículo 27 Jesús le dice: ustedes me van a abandonar, se van a escandalizar. Pero Pedro apasionadamente en el versículo 31, volvemos más arriba, dice: Mas él con mayor insistencia decía: si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pero el amor, es decir, esto es lo que ellos están diciendo. Por eso hermano, vuelvo y repito lo mismo. Hay
hay una gran distancia entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Pedro está diciendo, si me es necesario morir por ti, lo voy a hacer. Si es necesario yo entregar mi vida por ti, defenderte, lo voy a hacer. Llega el momento y nosotros vemos el resultado de lo que pasó, y que ellos huyeron y le abandonaron. Los discípulos estaban en un proceso de madurez, de entender lo que significaba el seguir a Jesús, el costo de seguir a Jesús. Y lo importante y lo interesante es que los discípulos, quizá a diferencia de muchos de nosotros, no se quedaron en esa etapa estancado en su vida. La Biblia nos recuenta y la historia nos dice que la mayoría de los discípulos murieron crucificados al igual que Jesús. Este Pedro que negó a Jesús, este Pedro que abandonó a Jesús, que huyó para que no lo descubriesen, fue el mismo Pedro que más adelante la Biblia nos dice que murió crucificado, pero no como el mismo Jesús, sino murió crucificado boca abajo. Es decir, yo no merezco morir como murió mi Salvador, sino que la muerte para Pedro fue un privilegio morir crucificado como su Dios, como también los demás discípulos. Murieron apedreados, murieron por el mensaje que ellos estaban anunciando. No nos detengamos aquí y simplemente juzguemos a los discípulos por lo que ellos hicieron en este momento. Sí, en este momento ellos fueron desleales hacia Jesús, pero no fue toda su vida. Muchos quieren seguir a Jesús sin que le cueste nada. No quiero perder mi reputación. No quiero perder las oportunidades. No quiero incomodar a otras personas. Analizábamos algo esta mañana antes de nuestro tiempo de oración, y una persona en este grupo decía, es muy fácil nosotros decir amo a Dios y amo a su iglesia, hasta el momento que mi lealtad es puesta a prueba y digo, yo amo a Dios y amo a su iglesia hasta que me da una buena oportunidad el domingo, el día de ir a la iglesia. El trabajo, doble sueldo, un domingo. Dios, tú sabes, la iglesia es importante, pero hasta ahí, ¿ok? La iglesia está todos los días, pero estas oportunidades no están todos los días. Es decir, nuestra lealtad puede ser puesta a prueba en cualquier circunstancia. Bueno, durante un viernes me pagan 20 la hora y el domingo me van a dar 40 por una hora o 30 por una hora. Bueno, pues el próximo domingo, Dios, ahí espérame que estaré. Y llega otra oportunidad y el asunto es que nosotros nos dejamos envolver sin darnos cuenta. Lo hacemos un día y luego otro día y luego otro día. Llegar a Estados Unidos, no hay nada que me detenga de yo ir a la iglesia, le prometo. Usted en República Dominicana o donde usted esté, pastor, yo me voy a ir a Estados Unidos, pero le prometo que en la iglesia no hay un día que yo vaya a faltar. Llegó la oportunidad, llegas aquí y nos envolvemos en muchas cosas y nuestra lealtad es puesta a prueba. Mateo capítulo 10 versículo 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús no está diciendo que no debemos amar a nuestros familiares y a nuestros hijos. Lo que Jesús está diciendo es que Dios es mucho más importante que cualquier cosa. Porque cuando entiendes la importancia de Dios, y esto es lo interesante de la Biblia, es que cuando tú entiendes la importancia de Dios, entiendes la importancia de tu familia. No hay una persona que realmente ame a Dios que odie a su familia. No hay una persona que realmente ama a Dios que vaya a odiar a sus hijos. Porque la Biblia no se contradice. Jesús dice, ponme a mí como el centro de tu vida y vas a ver cómo lo demás va a encajar en su lugar perfecto. Los hijos en su lugar perfecto, la pareja en su lugar perfecto, las amistades en su lugar perfecto, la iglesia en su lugar perfecto, porque Dios es el eje donde todo gira perfectamente.
donde todo encaja perfectamente. La lealtad, el miedo a los hombres, el amor por la vida presente, el amor por nosotros conseguir y hacernos de una reputación, el amor por yo preservar mi vida, nos hace a nosotros a desviar nuestra mirada del Señor. Y quiero detenerme un poco en los versículos que continúan. El descuido espiritual. No tan solamente el miedo a los hombres, el amor a lo que tenemos al frente de nosotros, a la vida presente, pero también el descuido espiritual. Jesús sabía que su muerte estaba cerca, que su sufrimiento estaba cerca, que le esperaba algo bastante difícil y muy duro en su vida. Así que él toma a sus discípulos, lo lleva con él al Getsemaní. Y en el Getsemaní Jesús trae a sus discípulos y dentro de sus discípulos elige a 3 para que estuvieran cerca de él. Para decirle, para expresar su angustia y su dolor hacia ellos. Jesús estaba en la batalla más dura de su vida y sus amigos, sus discípulos le abandonaron en esta circunstancia. Le dieron la espalda a Dios, a Cristo en esta circunstancia. Mire como dice el versículo 34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Sí, Jesús está en un momento difícil de su vida y le pide a sus discípulos que le acompañen, que oren con él. Y él dice: mi alma está triste, mi alma está angustiada. Y el asunto es, si Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sabiendo lo que le espera, dice que está triste, la realidad, hermano, es que ninguno de nosotros escapamos de esa realidad. Es decir, la angustia, el dolor que nosotros pasamos por cosas difíciles que suceden en nuestra vida, demuestra la confianza que nosotros tenemos y en quién está depositada esa confianza. Jesús estaba triste, Jesús estaba angustiado, pero no se quedó en esa angustia. Él no le dice a los discípulos: solucionen mi problema. Él le dice a los discípulos: acompáñenme a orar, traigan delante de Dios esta circunstancia que yo tengo. Y hay algo muy interesante, analiza la vida de Jesús. Y una de las primeras cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos fue a orar. Antes de enseñarle a ir a predicar, antes de enseñarle a estudiar la ley y todas esas cosas, Jesús le dijo, los discípulos le dicen: enséñanos a orar. Y Jesús toma tiempo para enseñarle a los discípulos a orar. La última cosa que Jesús le dice a los discípulos: velad y orad para que no entren en tentación. Es la última palabra que Jesús está teniendo con sus discípulos. Y Jesús dice: si hay algo que yo debo dejarle a ustedes muy claro en su mente, es que por encima de todas las cosas dependan de Dios a través de la oración. Y Él le dice: velad y orad, oren conmigo. 3 veces, y el texto sigue narrando, Jesús fue y lo encontró dormido. Fue y lo encontró dormido. A la 3ª vez Jesús le dice: duérmanse. Ha llegado la hora, cuando más lo necesitaba al lado mío, que me acompañara. Jesús no le está diciendo: quédense despiertos en la noche entera. Jesús le está diciendo: pasen un tiempo orando conmigo. En pocas palabras, Jesús le está diciendo esto: la mayor providencia de Dios para nosotros en tiempos difíciles es Dios mismo. Piensen en esto: la mayor providencia
lo más importante, lo más necesario, lo primordial en tiempos difíciles y en tiempos donde no encontramos respuesta, la solución es Dios mismo. No es otra cosa, no es buscar nada fuera de Dios. Él está diciendo, yo quiero que ustedes me presenten delante de Dios. Y la respuesta natural aquí de Jesús orando dice, pero que no se haga mi voluntad. Jesús no está escapando del dolor. Jesús está diciendo, no que se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. El mayor miedo de Jesús no es el dolor físico. El mayor dolor de Jesús es la separación momentánea entre Dios y el Hijo a causa del pecado que Él tendría que pagar en la cruz. Él sabía que tenía que experimentar la muerte, experimentar la separación temporal de Dios con su Hijo. La oración era la clave que ellos descuidaron. Jesús le dice, oren para que no entren en tentación. Jesús sabía lo que venía. Jesús dice, oren para que ustedes no se desenfoquen. Nosotros también en muchas circunstancias estamos dormidos espiritualmente y cuando llegan los momentos difíciles no oramos. No buscamos de Dios a través de su palabra y nos dejamos distraer por tantas cosas. Y nos mantenemos ocupados en muchas cosas y distraídos porque no estamos dándole la prioridad y la importancia que Dios debe tener en nuestras vidas. Quiero leer esto. John Piper, un predicador y autor cristiano, dijo lo siguiente en cuanto a la oración. La oración, pueden verlo aquí, la oración es admitir abiertamente que sin Cristo nada podemos hacer. Y la oración es apartarnos de nosotros mismos y acercarnos a Dios con la confianza de que Él nos brindará la ayuda que necesitamos. La oración nos humilla como necesitados y exalta a Dios como rico. Me encanta, la oración lo que hace es humillarnos y decirnos, tú no puedes por ti mismo. Y lo que hace es exaltar a Dios y decir, solo Dios puede solucionar esto. Es decir, la oración, cuando una persona, ¿sabe por qué nosotros descuidamos la oración en nuestra vida? Es porque cuando nos creemos autosuficientes. Muchas veces nosotros no buscamos a Dios cuando las cosas van bien en nuestras vidas. Y en ese momento en que el orgullo nuestro va a crecer. Es en ese momento donde nuestro orgullo va a crecer. Estoy bien en el trabajo, no necesito de Dios. Perdí mi trabajo, oh sí, Dios, ahora tengo que clamar. Es más, voy a ir hasta la iglesia a ver si me viene una bendición o algo. Porque no tengo trabajo, no tengo nada, pues tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo tiempo para Dios. Entonces, la oración entonces lo que hace es humillarnos y decir, tú no eres nada sin Dios. La oración lo que hace es enfocarnos a nosotros, en exaltar a Dios y humillarnos a nosotros y decir, necesitas a Dios en cada instante de tu vida. Cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando estás en abundancia, como cuando estás en escasez. Cuando las cosas parecen ir bien, cuando las cosas parecen ir mal. La oración nos enfoca a nosotros en Dios, nos acerca a Dios. Crea esa intimidad y esa cercanía con Dios que nosotros tanto necesitamos. Piensa en esto, hermano. Al final del día, al final de la jornada, al final de cualquier cosa, el único ser necesario, el único ser absolutamente necesario es Dios. Voy a repetir esto otra vez. El único ser absolutamente necesario es Dios. ¿Por qué? Tú puedes vivir sin un ser querido. Difícil, sí, pero lo superas en algún momento de tu vida y aunque le extrañe, sigues tu vida adelante.
Tú puedes superar y puede ser difícil la partida de un ser querido. Y aunque siempre le vas a extrañar, pero continúas tu vida hacia adelante. Tú puedes superar la pérdida de una casa, de un auto, de cualquier pertenencia material. Pero no puedes superar y no puedes vivir separado de Dios. Es por eso que la Biblia dice en Juan capítulo 15, separados de mí, nada poder hacer. Separado de mí, tú no puedes existir. Separado de Dios, nosotros somos absolutamente nada. Pero nosotros como seres humanos pretendemos vivir como si Dios no fuese necesario. Pretendemos vivir buscándole la solución a tantas cosas. ¿Y cuál es el medio que buscamos? Las distracciones. Me voy a distraer en mi trabajo para sacar toda mi energía. Voy a distraerme con redes sociales. Voy a distraerme con cualquier otra cosa. Pero al final nos vamos a dar cuenta de que necesitamos a Dios. Y el mayor regalo que le podemos dar a otra generación que viene detrás de nosotros es la necesidad y la importancia de Dios en nuestras vidas. Es de enseñarle a nuestros hijos que no es que papá tienen todo, como dicen en inglés, we have everything figured out. Tenemos todo bien, tenemos todo en orden, tenemos todo arreglado. No, enséñale a tus hijos que hay momentos donde tú necesitas humillarte y decir, Dios, no sé qué hacer. Ayúdanos como familia a atravesar este dolor, a atravesar esta circunstancia. Jesús, hermano, no busca discípulos perfectos, pero sí discípulos leales. Jesús no está buscando perfección absoluta en nosotros, pero está buscando esa lealtad que por encima de todas las cosas, cuando sea probada, nosotros podamos salir victoriosos y decir, no le di la espalda a Dios. Hoy y mañana tú vas a ser probado. En tu casa nuestra lealtad va a ser probada hacia Dios. Entre escoger lo que agrada a Dios o agrada a los hombres. Entre hacer lo honesto o hacer lo deshonesto. En declarar las cosas como son o ocultar ciertas cosas para yo salir beneficiado. La buena noticia en todo esto es que Jesús no nos rechaza por nuestras fallas, por nuestras faltas. Jesús no rechazó a sus discípulos. Jesús siguió amando a sus discípulos hasta que ellos se convirtieron en lo que se convirtieron. Y hoy nosotros siendo beneficiados del trabajo fiel de los discípulos. La pregunta es, ¿dónde está tu lealtad? ¿A quién estás puesta tu lealtad? ¿Es a Dios o es a los hombres? ¿Voy a ser fiel a Dios cuando yo crea que las cosas estén bien? ¿A quién estás dando tu lealtad? Los discípulos demostraron esta falta de lealtad, de fidelidad a Dios en esa etapa de su vida, pero más adelante fue puesto a prueba y salieron victoriosos. ¿Qué tal de nosotros? ¿A quién nosotros estamos siendo leales? ¿A los hombres o a Dios? Quiero que te vaya con esto en tu mente. Incline tu rostro y evalúes tu vida a la luz de la palabra de Dios. Tu falta de lealtad se ve puesta a prueba cuando tiene algún temor por lo que vayan a decir, lo que vayan a pensar otros, lo que vayan a hacer otros. Amas tanto esta vida presente que la preservas tanto que no te importa lo que piense Dios o lo que haga Dios. Está descuidando tu vida de oración. La mayor providencia que nosotros tenemos en los tiempos difíciles es Dios mismo.
El único ser absolutamente necesario es Dios, ha sido Dios y será Dios. Nada más. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza. Nosotros estábamos perdidos y Él nos encontró, Él nos halló. Ahora podemos levantar nuestras voces y dar gracias a Dios. ¿Eres leal a Jesús o leal a los hombres? Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser valientes, a ser fuertes, a ser persistentes, aun cuando nuestra lealtad haya sido puesta a prueba. Gracias, Dios, por tu santa, bendita palabra. Amén.